Agradecemos a Luis Galarreta por acompañarnos esta mañana, congresista de Fuerza Popular, en esta mega bancada, por supuesto, además uno de los voceros del fujimorismo. Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, Enrique. Buenos días. Un saludo a todos. Bueno, estamos en este cubileteo de comisiones. Y después de, claro, la confirmación como corresponde, que al fujimorismo le tocan 13 y hay una discusión en torno pues a cuántas comisiones deberíamos tener, vamos a entrar a ello, pero lo que me ha llamado la atención esta mañana, y lo decía antes de la pausa, es, bueno, Carlos Brus ya diciendo sencillamente presupuesto, ¿no? O sea, dennos presupuesto, el resto, incluso ellos querían justicia, querían constitución, ¿no? Dice, ha dado a entender que eso lo pueden negociar, pero que no... que le suelten pues presupuesto. ¿Qué dice el fujimorismo al respecto? ¿Qué se ha conversado? Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a usted. Primero que la misma línea general que hemos marcado desde un comienzo, teniendo una bancada con 73 miembros, además democráticamente elegida. Lo comenté alguna vez también contigo, Enrique. Creo que es un muy buen momento para la República, a pesar de decir para el país, a pesar de que algunos sienten, no sé por qué, porque el suelo está parejo, pero algunos sienten un poco de nerviosismo por algunos temas. Debería ser un buen momento para la democracia, precisamente. Estas circunstancias deberían... ¿no? Que sobredimensionan incluso algunos temas, digamos, de si no sonrió, si no dieron la conferencia juntos y salieron después. O sea, la verdad, los temas realmente importantes, institucionales, como debe ser, se vienen cumpliendo permanentemente en todo lo que hemos venido avanzando tanto del Ejecutivo como el caso del Congreso. ¿Por qué digo que es un momento importante para la democracia? Porque vas a poner a prueba los poderes del Estado y las instituciones, donde tienes que estar a la altura, obviamente la responsabilidad de uno, manejar el Ejecutivo, y de otro grupo político manejando el Parlamento en el sentido de teniendo mayoría. Ahora, ¿qué quiere decir tener a la altura? Primero, que nos hemos acostumbrado a tener un Parlamento tipo mesa de partes, por ejemplo. Una caja de resonancia del Ejecutivo. O cuando te dicen la Comisión de Constitución, sin decir que es para nosotros vida o muerte, te estoy tratando de argumentar, debería ser del gobierno. Y tú dices en el supuesto que se le delegue facultades al Ejecutivo en A o B punto, o todo, o la mitad, o ninguno, pero en el supuesto de delegar facultades, ha habido en los 3 gobiernos anteriores un exceso de la delegación de facultades, es decir, se han ido más allá de lo que el Congreso ha permitido y han sacado decretos legislativos que en un parlamento normal, que no tiene que ser obstruccionista por eso, pero normal de control político, la Comisión de Constitución ha debido simplemente dejar sin efecto esas normas porque hay un subgrupo ahí. Y nunca ha sucedido eso. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, una forma de demostrar que la Comisión de Constitución te permite ese tipo de control político. Paréntesis, ¿no? Luis, ahí el exministro de Economía, Alonso Segura, argumentaba desde el otro lado, hemos tenido una serie de leyes inconstitucionales también emitidas por el Congreso, ¿no? Y que, digamos... Hay opiniones, pero por ejemplo, pues el tema de AFPs, el tema, ¿no?, que toman un cariz político, toman, ¿no?, un rumbo político y otros más. O sea, es decir, se da de lado y lado también. O sea, es decir, si dejas al Congreso libre, a su libre albedrío completamente, pues también hay un criterio, hay un raciocinio desde el Ejecutivo que no puede ser tampoco superado o ignorado. En el lado político es ni mesa de partes, ni yendo al otro extremo que tiene que ser obstruccionista, lo cual Fuerza Popular en 2 periodos gubernamentales ha demostrado darle gobernabilidad. El último gobierno, que se fue el caso del señor Humala, incluso retiraron, no aceptaron censurar al ministro Pedro Cateriano porque era generar una crisis de gobierno. Entonces, por ese lado ya hay muestra de Fuerza Popular. Cerrando más bien el paréntesis que tú has hecho, el ministro Segura, él cuestiona los temas que si él considera que son inconstitucionales, puede acceder al tribunal. O sea, lo inconstitucional no es lo que aprueba el Parlamento, porque el Parlamento sí tiene un límite, que es no tiene iniciativa de gasto. Pero cerrando ese paréntesis, porque son temas de FPs, temas de derechos laborales o de temas de, el Parlamento está en su derecho, de jubilación, que así funciona la democracia. Y haciendo solamente algo pequeño, en el año 94, en Estados Unidos, por ejemplo, Clinton tuvo mayoría opositora. Sí, claro. Y no se cayó la democracia. Es verdad. No pasó nada. Por eso te digo, hay que estar a la altura, porque algunos van a decir, son sociedades diferentes. Hay modelos y modelos. No se cayó la democracia con Clinton, pero con Barack Obama, acuérdese del shutdown que le hicieron los republicanos, del apagón, ¿no? Tiene que ver mucho con el presupuesto. A nivel presupuestal, por supuesto. Entonces, vuelvo. ¿Le van a dar presupuesto? Eso es lo rico de la democracia, es decir, el equilibrio de poderes. Nosotros, vuelvo a repetir, quienes tienen la mayoría en el Parlamento, hasta ahora, y hemos visto, tenemos que tener la responsabilidad de visualizar cada etapa.
se va a dar voto de confianza cuando vayan y expongan. O sea, imagínate yo decir voy a darle voto de confianza o negárselo si ni siquiera se ha escuchado. Se va a dar delegación de facultades cuando digan qué es lo que Pasemos quieren. el voto de confianza, Entonces, digamos. Cada momento tiene su etapa. Ahora, las comisiones... Eso puede ser visto como que efectivamente cada momento tiene su etapa y los tiempos en la política son muy importantes Sí, y no claro. hay que adelantarse. O puede ser visto como un constante ejercicio de desgaste hacia el Ejecutivo. No, ¿Le no, parece? no, porque yo sé que hay algún sector, es su derecho, pero a veces me parece inapropiado querer ya sacar la definición de si les va a Dígame dar de una vez si me van las va a dar o no facultades. me las va a dar. Por ejemplo, la presentación de los ministros el 15 de julio, que es un derecho del presidente constitucional, en ese momento presidente electo, era su derecho de haber adelantado los nombres, pero no era obligación de nosotros tener que decir si estamos de acuerdo, si nos gusta fulano, más allá de las... Adelantaron los nombres y adelantaron los nombres incluso al lanzar toda la discusión sobre facultades legislativas, antes incluso de tener un premier. Mucho antes. Y entonces, por eso te digo, a mí como vocero principal de la bancada me preguntaban y yo decía, yo no soy un opinólogo. O sea, es decir, cuando juramenten ya tendré un gabinete y cuando se presenten diremos la opinión. Entonces, en ese sentido yo veo que el tema está, digamos, para demostrar altura. Ha habido algún impasse, por ejemplo, con las declaraciones del presidente constitucional, que yo la verdad felicito que el señor Zavala le haya enmendado la plana, y perdóname la expresión, a tanto ayayero, porque trataron de decir, no dijo esto, dijo el otro, dijo lo que dijo, y Zavala... No, fueron clarísimas. Clarísimo, Las cierra el tema. declaraciones de Kuczynski fueron clarísimas. Y cuando a mí me preguntan, yo vuelvo a decir si el premier ha dicho, ha pedido Porque disculpas, se acabó el tema, ¿no? incluso el presidente pues dice algo como pensando de modo egoísta, no hay que jalar, en fin, era evidente que dijo lo que dijo. Y ¿no? para llegar Una chispoteada evidente. a las comisiones, que yo espero que se vaya corrigiendo en el camino, porque tampoco es una cuestión de esta cuando el premier ya ha señalado, ha pedido disculpas y no lo ha tratado de interpretar, ha dicho estuvo mal dicho. Y para terminar un poco este tema, y claro, ahí salen pues estos que a veces ya te tuitean todo el día y dicen, ¿de qué se quejan si en los 90 hubo transfugismo? Pero mírate la moral de estar diciendo en los 90 hubo transfugismo, que es algo que nosotros no lo compartimos y que no tiene nada que ver sobre un hecho actual que está mal. ¿No? O sea, porque se trata de eso, entonces deja que robe todos los presidentes de la República porque en el año 90 y en el año 80 y en el año 70 robaba. O sea, me parece increíble la gente que te escribe y blogs que te mandan y te dicen, confunden el transfugismo con quienes renuncian a un partido y afilian a otro. Pero en fin, cerrando eso, las comisiones siempre, y todos los años tú, que eres un periodista experimentado, vas a ver que dicen, se pelean por las comisiones. La verdad no hay tal pleito, hasta ahora ni se ha conversado del tema, sabemos que el oficialismo quiere presupuesto y sabemos que las comisiones se definen cuando nos sentemos los voceros y vayamos con nuestra propuesta. ¿No sería un presente griego para el fujimorismo quedarse con presupuesto? En ese supuesto, en el que tuviéramos, digamos, la comisión de presupuesto, no porque... Míralo también como una comisión de control político neto. Es decir, siempre la ha tenido el oficialismo. No. Siempre la ha tenido el grupo parlamentario que ha tenido mayoría en el Congreso, quien por lo general ha sido oficialista. Y por eso, más bien, en la situación actual del país, que vuelvo a repetir que es el mejor momento para la democracia, de ponerse a la altura y ver qué tal a la altura están, yo no me asustaría tanto. Ustedes van a tener la mayoría de votos igual, así la presidencia la tenga el Ejecutivo. Y la atribución de un presidente de comisión es sentar la agenda, o ordenar la agenda, pero al final de cuentas... Lo que nosotros vamos a definir, que todavía no está definido, porque por si acaso lo que se ha visto ayer, ahí estaban todos tus colegas periodistas, era los integrantes en las comisiones, es decir, quienes van a ir a Constitución, quienes van a ir a la Comisión de Defensa, quienes van a la Comisión de Presupuesto, pero todavía qué comisiones vamos a proponer en el acuerdo, pues este tiene que ser un acuerdo. O sea, nosotros, Enrique, y hay que dejarlo claro, por más que algunos no lo consideren así, dijimos mesa multipartidaria, pues también es un derecho tener a los 4 miembros de la mesa y eso no es antidemocrático. O tener los votos para presidir más comisiones. Pero lo que nosotros queremos es volver al esquema que no se hizo con Fuerza Popular en el último gobierno. No dejarle lo que nadie quiere a los grupos más pequeños, sino hacer... digamos, se llaman ruedas de conversaciones y a ir definiendo, ¿no? Por ejemplo, si nos toca 13, pues primero vamos por un grupo inicial para que los demás también tengan opción de ir escogiendo. Se supone, me decían, que la tradición, me parece los representantes del Frente Amplio nos comentaban, era que más o menos es por orden de bancadas, ¿no? Sí. Y entonces tú dices,
comenzamos, ¿no? Sí. ¿A qué le interesa Fuerza Popular? Por decir, Sí. presupuesto, Sí. le sigue. A mí me interesa y que se respetaba esa prioridad, Sí. esa priorización. Ustedes, por supuesto, van a tener 13 opciones, pero dándole Sí, la digamos, alternativa a los demás. es real, pero ahí le faltó tal vez un detalle, que es no es una, porque al final el que tiene 13 se queda solo escogiendo en la tercera vuelta. No, Eso sería la lo que lógica. siempre No. hace, por ejemplo, no, lo que hizo el grupo mayoritario en los congresos que yo he estado es, si les toca 8, escogían, por ejemplo, las 5, Ok. y las 3 las escogían después, y así, dependiendo del número de comisiones que le toca. La verdad es un ejercicio bien simple, claro. El tema es cuando, y es válido, hay 2 o 3 grupos que quieren o, digamos, proponen ser presidente de una misma comisión, que al final trataremos de ponernos de acuerdo y si no, siempre se va. Para cerrar el tema de presupuesto, ¿personalmente usted estaría de acuerdo con darle No, personalmente yo creo que es una comisión que la puede manejar, digamos, Fuerza Popular, o sea, que podría tener la Fuerza Popular y que no tiene por qué Muy bien. generar ningún riesgo al Ejecutivo, Ahora, pero es una decisión que todavía no se ha tomado. Muy bien. Conversando con Juan Sheput ayer, que nos visitó en estos estudios, yo le comentaba fuera de cámaras, fue como una especie de visión que se abrió en él, porque en realidad, efectivamente, los opinólogos, todo el mundo, ¿no? Tiene algo que decir al respecto, se adelantan, qué sé yo, pero al final es sobre la cancha, sobre el terreno que uno va entendiendo cómo va a ser una relación política. Y usted dice que es un buen momento para la democracia. Efectivamente, puede ser un muy buen momento para la democracia, pero todo depende de cómo se vaya manejando. Uno ve hasta ahora esta suerte de tensión evidente, Luz Salgado desarrollando su labor, yo creo, de buena manera, pero siempre está esta suerte de resentimiento, esta lógica de campaña, este modo de campaña que de alguna manera no pareciera no superarse cuando la ex candidata Keiko Fujimori no tiene su propio mensaje de fiestas patrias. Es decir, hay una administración de poder que por un lado es válida, porque ustedes tienen el Congreso, pero por otro lado uno dice, oiga, esta gente va a tener que cogobernar. Es prácticamente inevitable, porque si llegas a un punto en el cual entras en este ejercicio de desgaste permanente que por cada, ¿no? Como usted dice, ¿no? O sea, la lógica te lleva punto por punto, vamos resolviendo y entrando a esta suerte de toma y daca y de tensión por cada uno de estos capítulos y al gobierno le comienza a ir mal de alguna forma, pues en la percepción pública el fujimorismo no va a ganar. No necesariamente por ser obstruccionista directamente, sino que, claro, tiene que haber algún tipo de relación de trabajo un poco más fluida, más consensuada. ¿Qué cree usted con respecto a lo que va a ser la relación ejecutivo-legislativo? En el Parlamento, Enrique, siempre se arma la agenda legislativa. El propio reglamento obliga al Parlamento a que los temas del Ejecutivo tienen prioridad. Es decir, hay mecanismos, y creo que también lo he dicho, la Constitución, el reglamento, los principios democráticos, la costumbre parlamentaria, nos lleva a un tema de que este es un Parlamento, digamos, o un sistema mixto en general, no solo el Parlamento, no es ni presidencialista ni parlamentarista. Entonces, sí hay puntos de encuentro. Cuando yo te digo que... Pero es presidencialista en el sentido que el conflicto puede llegar hasta cierto punto y de ahí el Ejecutivo tiene armas que sabemos pues llega hasta el cierre. Eso no ocurre en un sistema parlamentario que forma gobierno. Ese es cuando hay censuras a Sí. gabinetes, etcétera. Pero a lo que iba es cuando te digo que hay que estar al nivel, es porque yo no siento que esté mal, por ejemplo, creo que hubo otros candidatos que también hicieron su mensaje a la nación. No, eso no, pero es interpretando el mensaje de Keiko. Ella dice, vamos a convertir en leyes nuestras propuestas del plan de gobierno. Eso quiere decir gobernar vía legislativa. Eso es lo que, El está proponiendo. Parlamento gobierna siempre Muy bien, vía legislativa. muy bien. Ejemplo puntual. Jenny Vilcatoma presenta su propuesta de reforma a la Procuraduría, ¿no? Genera titulares. ¿Quién puede decir que está en desacuerdo con una Procuraduría autónoma? Yo tengo mis bemoles, ¿no? Porque digo, bueno, la propia señora Vilcatoma lanza su carrera política desde la Procuraduría. Omar Chejade lo propio. Hemos tenido otros procuradores, ¿no? Que, digamos, entonces, el procurador es el abogado del Estado, ¿no? O sea, el procurador no es el juez supremo ni el fiscal superior, es el abogado del Estado. Entonces, bueno, hay un gesto político en darle independencia a la Procuraduría. Muy bien. Pero uno dice, ok, el fujimorismo tiene ahí capacidad de agenda, pero ¿no sería lo lógico que esto fuera conversado en una propuesta de reforma de Poder Judicial y de Ministerio Público que va más allá? Se lo digo porque el ejemplo está aquí nomás con la reforma electoral, ¿no? Claro, ¿Qué pasa cuando uno dice, bueno, esta es pues mi reforma, ¿no? No importa lo que digan los organismos electorales, yo pongo...
A eso voy con la Totalmente. relación ejecutivo-legislativo, Totalmente, ¿no? Cuando pero- vamos más allá, de repente el fujimorismo termina impulsando o participando en reformas que pueden ser completas y que pueden ser ganancia política en un futuro para él, no el padre de la criatura, pero de repente sí decir, soy la madre de A ver, de la criatura. Vamos por partes. cómo Primero, Fuerza manejarse Popular, y lo ha ahí? hecho Keiko, o sea, todos los movimientos y acciones están relacionados a buscando el bienestar para el país. O sea, nosotros no vamos ni a oponernos ni a hacer nada que vaya en contra del país. O sea, que si el Ejecutivo hace algo bueno, definitivamente va a recibir el apoyo. El proyecto que ha presentado la doctora Vilcatoma, que está todavía en la bancada, porque la bancada recién se están constituyendo y hay que presentar formalmente, está en el plan de gobierno de Fuerza Sí, sí, sin Popular. duda. Y es evidente que va más allá de dar autonomía, es todo un sistema general del tema de las procuradurías, pero siempre, porque para que no quede como que esta es la primera vez que se presenta así, primero me parece honorable y me siento orgulloso que Keiko Fujimori haya hecho, vamos a convertir lo que ofrecimos en campaña en leyes. O sea, lo desastroso sería que los que han llegado al Congreso no intenten ni siquiera presentar su proyecto de ley de lo que ofrecieron en campaña. Y ahí cuando tú presentas ese proyecto de ley, que pasa una comisión, vienen las opiniones del Ejecutivo, vienen proyectos del Ejecutivo y se consensúa en un dictamen, que es lo que finalmente tú presentaste, por ejemplo, autonomía de la Procuraduría, y el Ejecutivo da su opinión y plantea, por ejemplo, que adicionalmente tendría que complementar. Pero y, si y se va avanzando en el punto de diálogo que es la propia comisión y el propio Pero Congreso. si quiero aplicar mi plan de gobierno vía el No, Congreso, que o sea, no puedes aplicar el plan de gobierno en general porque hay temas que corresponden al Ejecutivo. por ejemplo, una de las urgencias para el fujimorismo, para el plan de Fuerza Popular, era desmontar el sistema de formalización minera tal como estaba planteado. Ahí hubo Que era una un- álgida discusión que es un serio error como estaba entre el planteado. señor De Soto, ¿no? y el señor Pulgar Vidal, por ejemplo. Ajá. En lo que yo he visto, el gobierno actual no tenía la misma opinión. ¿Qué pasaría si el gobierno actual dice, no, pues, ok, yo voy a seguir con el tema de la formalización ahorita, pero Pablo Kuczynski se va a ver con el señor Otsuka de Madre de Dios la próxima semana, quien culpan en buena medida de ser el que ha estado obstaculizando este proceso? En fin, independientemente de las opiniones. Pero ¿qué pasa si el gobierno dice, yo continúo en esa línea, voy a hacer estas correcciones, y por el lado del Congreso te viene una ley que dice desmonto todo esto? Bueno, ahí veo un ejemplo sí, de digamos, la necesidad de un consenso que va más allá. Mira, ha habido casos como el de con Fuerza Popular en el Congreso que ha acabado, que hace un ratito lo has comentado con el ministro Alonso, con el ministro Castilla, Alonso Seguro, Miguel Castilla, donde el Ejecutivo no quería y nosotros insistimos con las normas de FPs y las normas de las gratificaciones y fue en beneficio de la población. Así el Ejecutivo no quiera. Ahora, nosotros, vuelvo a repetir, no vamos a hacer nada. Pero digamos que hay casos no se, y casos. ya, pero ¿no? no, se- Hay no- casos no, y digamos, casos. no se cayó, la gente no dijo, uy, ¿cómo el Congreso le aprueba esa norma al Ejecutivo? Al contrario, nunca estaba en el plan, en la agenda del gobierno del señor Ollantumala estos temas y el Congreso insistió y los sacó. Pero digamos, si hay una agenda, aceptará usted que hay casos y casos. Es decir, Bueno, porque una cosa es que tú le impongas al sistema privado con toda la controversia, ¿no? Una situación como esa, y otra cosa que tú le digas al Ejecutivo, en minería, por ejemplo, tú vas a operar así y no así. Bueno, el Ejecutivo tiene sus herramientas para ¿qué? Para que el ministro vaya, para que ponga. Es que esa es parte del debate y del diálogo, Enrique. El Congreso no tiene, y eso es lo rico de la democracia, no tiene ni siquiera, ni por qué, digamos, oponerse, por eso te digo, no los extremos, ni por qué ser una mesa de partes. Y entonces, cuando tú presentes las propuestas, que son las que corresponden, porque hay temas que son de carácter ejecutivo, se va a debatir. Igual cuando el Ejecutivo presente propuestas, porque tú puedes decir, entonces, no se va a apoyar nada el Ejecutivo. No, ya lo he dicho, Keiko, lo vuelvo a repetir, todo aquello que sea favorable para el Perú se va a apoyar. Pero vamos a ser muy vigilantes, porque el principal y la herramienta del Congreso es el control político. Y el control político hay que ejercerlo de verdad y en buena lid, es decir, se llama lealtad a la propia democracia, a la institucionalidad. Entonces, tú no vas a estar fastidiando, como te decía, pero sí tienes que ejercer un control Entonces, político en la Comisión de Constitución. un cuando hay modelo votación, donde ¿no? prima la fiscalización y el control político al Ejecutivo para usted es viable. Es Sí, decir, sí, es lo que sí. es lo que ustedes están Claro. planteando para estos próximos 5 años. Por eso yo, y termino ya con esto, yo siento que algunos sectores que apoyaron al presidente ya constitucional hoy día, andan pues un poco preocupados, asustados, quieren que Fuerza Popular ya diga, vamos a cargarlo en hombros y lo vamos a sostener los 5 años. Oye, nosotros somos un partido serio y democrático. Y lo que tenemos claro es que vamos a trabajar para el país. Vamos a hacer nuestra agenda parlamentaria como corresponde y en la agenda parlamentaria
participan todos en ese debate, desde organizaciones que no son públicas hasta el propio Ejecutivo. Y yo creo que en el camino se van encontrando, nosotros vamos a dialogar. O sea, no es tampoco nosotros queremos tal cosa, porque hay cosas que no se pueden hacer, no tenemos iniciativa de gasto como Congreso. Entonces, la agenda parlamentaria tiene que ir en base a lo que, hemos ofrecido, que yo más bien creo que los medios deberían decir, qué bien que hoy día diga la presidenta de un partido, no vamos o sea, lo de la campaña fue un bluff y como ya no ganamos el Ejecutivo, olvídense, señores ciudadanos que votaron por nosotros porque no vamos a hacer nada por ustedes. No, está muy bien que hay que insistir en que convertir leyes las propuestas que hemos planteado. Y ahí un ejecutivo actual te dirá, mira, esto mejor lo mejoras acá, o no creemos que sea bueno por esto, y entraremos a ese debate que para eso es el Congreso. Para ir terminando, ¿cuál sería el mecanismo de transmisión en esa comunicación? ¿Cómo sería la comunicación el día a día? Porque no vamos a tener al Premier todo el día. No, hay dos mecanismos. Creo que está el institucional, que la presidenta del Congreso, Luz Salgado, lo viene haciendo muy bien, es la quien representa a los 130 parlamentarios. Se reunió la vez pasada el Premier, donde pidió la disculpa del caso, para ver su presentación, que creo que va a ser por el 18 más o menos, los tiempos que hay que acordar los voceros. Y el otro es el tema político, es decir, la bancada y el partido que definiremos si damos el voto, si damos las delegaciones, y ahí en las comisiones que nosotros presidamos o que no presidamos, van a ir los del Ejecutivo, los señores del Ejecutivo, a sustentar los puntos de vista, pero siempre, Enrique, o sea, esto no es de ahora, de los cientos de proyectos, que esperemos que no sean tantos, porque no es hacer más leyes, pero cientos de proyectos me refiero a que durante los 10 años que yo tengo, todos los parlamentarios, todos los grupos políticos presentan su proyecto. Incluso hasta congresistas de bancadas de gobierno presentan proyectos que el Ejecutivo, a ministros de gobierno me han llamado a mí varias veces en otros periodos para decir, esos proyectos de mi bancada, por favor, ayúdalo a que no salga, ¿no? Porque es una barbaridad. Entonces, porque las bancadas, mejor dicho, el Parlamento tiene esa autonomía de presentar el proyecto de ley y ahí se debatirá democráticamente. Una pregunta más le pido a nuestra directora antes de ir a la pausa. ¿Es sólida la bancada fujimorista? Es decir, cuando Pedro Pablo Kuczynski se le chispotea esto, ¿no? Está mal dicho, ya sabemos, pero igual sabemos, también usted ha puesto el ejemplo del transfugismo de los 90, pero Alan García le desarmó la bancada de Ollantumala cuando Alan García estuvo en el gobierno. Con los romanos. ¿No? Entonces, digamos, hay formas y formas. Sí. El error muchas veces está en ser tan... Pero a lo que voy es, si había una intención o hay algo que están observando en el gobierno, no vamos a llamarlo fisuras, pero a mí me dicen, por ejemplo, están los Galarreta, que están muy cerca a Keiko, no muy cerca de Klimper, ¿no? Está Luz Salgado, que puede representar una línea más albertista, entre comillas, con Kenji Fujimori. Está otra gente relacionada a Joaquín Ramírez, que es su propio hermano, el señor Salaverry, que estaban pues en el Club Manucci, y así, ¿no? Entonces, es decir, no hablamos de fisuras, pero sí de repente de líneas donde el gobierno podría conversar tanto en ese nivel como en el nivel de los intereses regionales, o es una bancada sólida que responde a la llamada de Keiko Fujimori. Yo como te digo, Cuéntenos, por favor. A ver. Con esa teoría son 24 grupos porque hay por lo menos uno por cada región. Es la primera vez que tienes un partido que tiene un representante por cada región. Es natural. Eso por el lado regional es cierto, pero por el lado de las tendencias... Es un partido de un centro muy amplio que ha convocado a gente como vino nuestro amigo Guaroc, de un sector, como vino gente de otro sector político. Así que y en el hecho que no se pararan en la juramentación del presidente ya nos demostraron que van a actuar. Ese es un error, Enrique. Nos paramos en la juramentación del presidente. Ese es un error. Lo que yo he visto en los medios de comunicación, la verdad me parece una intolerancia de querer venderle a la ciudadanía una imagen que no es. No había tocado el tema, ya había pasado porque yo he dicho que es una guachafada, en lugar de salir o sea, a mí no se me ocurre que el presidente García haya dicho, a Bugatás no me aplaudió pues en el discurso ni Mulder, ¿no? O Ullanta que diga que Mulder y la bancada prista no lo aplaudieron. Un aplauso inicial no estaba de más, ¿no? Esta es la mejor transición de los últimos 3 años. Por amor de Dios, miren los videos de la transición cuando sube el señor Toledo, el señor García, los últimos 15 años. El señor Humala, los últimos 3 periodos me refiero. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que antes abarrotaban el Congreso de sus simpatizantes porque tenía mayoría. Entonces, si nosotros tenemos 73, más nuestros invitados, los demás también han tenido invitados, había menos gente que podía estar entusiasmada con lo que era el señor presidente constitucional. Pero nos hemos parado cuando ha entrado, nos hemos parado durante su juramentación y cuando él se ha ido. Y después empezaron digamos, los grupos, los invitados a entre ellos decir sus arengas, y cuando sale una parte de los presidentes que voltean, no voltean si se dan cuenta, voltean hacia arriba, no hacia la bancada. Entonces han vendido una idea, repito, es la transición más educada. Ahora, la bancada de Fuerza Popular
no solo es sólida. Nosotros tenemos una integración entre quienes algunos nos estamos conociendo. Yo, por ejemplo, soy vocero y me estoy conociendo, no con todos, no conocido, digamos, tanto tiempo a todos. Y nosotros venimos trabajando, y es verdad que algunos han venido, digamos, algunos son de la Guardia Antigua, que le llaman como Luz, pero no hay ninguna división entre, por ejemplo, Luz y Galarreta. No, al contrario, nosotros somos de Fuerza Popular. Nosotros somos de Keiko, que es la lideresa del partido y que no hace llamadas telefónicas. Keiko Fujimori lo que hace es tomar decisiones con todos ellos. Ahora, alguien decía, voltean a ver. Obvio que los congresistas en cualquier partido y bancada del mundo moderno, allá los caviares y los que se molestan con nosotros, tiene que voltear a ver a su vocero porque, ¿cómo le dicen, por ejemplo, en Inglaterra al vocero? ¿No le dicen el látigo o en otros lados? O sea, tú tienes un vocero que cuando todos se ponen de acuerdo democráticamente, tratan de coordinar. Así que ahí yo veo que levantan cosas porque hay un cierto temor, sienten una debilidad en el presidente constitucional y su bancada, pero perdóname, por lo menos la experiencia demostró, entraron 36, terminaron 36. Seguramente ustedes les van a... Entraron 12 y no quedó uno solo. Y ustedes le van a decir seguramente eso mismo ahora al Frente Amplio también, ¿no? Que la izquierda también tiene nosotros estamos trabajando en nuestra agenda por el país, ¿no? Y en lo que hay que apoyar, se apoyará, y en lo que hay que levantar la voz, se levantará la voz, ¿no? Luis Galarreta, muchas gracias por estar con nosotros describiendo esta situación que efectivamente es muy interesante. Yo creo que es muy interesante y puede ser bien aprovechada por el bien del país. Hay que aprovecharla bien.